a Diego Sánchez de la Cruz, nuestro economista, que nos analice lo que está ocurriendo en España, en las bolsas europeas, en las principales plazas del mundo, con esta reacción después de la victoria del no, la dimisión de Varoufakis y lo que va a pasar a partir de ahora con Grecia y el euro. Diego. Pues depende al país al que nos vayamos, las noticias han sentado mejor o peor. En Gran Bretaña, por ejemplo, los mercados lo recibían con cierto entusiasmo, al menos al principio de la mañana tenían subidas interesantes porque lo que han interpretado los mercados es que la situación de Grecia ponía de manifiesto que sus fundamentales eran mejores. En el parqué español ahora mismo las pérdidas están moviéndose entre el 1,4 y el 1,8, se ha moderado la caída inicial del 2%, pero lo que es importante también tener en cuenta es que la prima de riesgo, las emisiones de deuda ahora mismo del Tesoro español, soportarían un aumento del coste de financiación de 160 puntos básicos. Es decir, volvemos a hablar de la famosa prima de riesgo que tantos dolores de cabeza nos trajo. Y por cierto, en el caso griego también se hace, aunque ahora mismo no está en los mercados Grecia, no dejan de hacerse, digamos, las subastas en los mercados de a cuánto se pagaría por la deuda griega. Esto nos permite saber qué alternativas tiene Grecia si efectivamente se queda sin la financiación del rescate. Pues bien, normalmente un país se interpreta que está en un escenario de quiebra cuando sus intereses por emitir deuda están por encima del 8%. Todo lo que sea por encima del 8%, prolongado a lo largo del tiempo, no es sostenible. Pues bien, Grecia, según las cifras en las que se está moviendo ahora mismo, la que sería su prima de riesgo si saliese hoy a los mercados, no es que esté en el 8 o en el 9 o en el 10, es que está en el 16%. Es decir, Grecia ahora mismo es completamente inviable como Estado porque no va a encontrar financiación fuera de lo que sería un programa de rescate como el que está encima de la mesa. Y como decíamos antes, la reacción también se nos contagia porque en parte esa prima de riesgo sube en 160 puntos básicos. Esta es la consecuencia de una estrategia que tiene una palabra en griego, el catalipsis, Isabel. Con esta palabra se define al tipo de planteamiento con el que ha ido Varoufakis al Eurogrupo. Catalipsis significa confrontación, negociación al límite. De hecho, el profesor Varoufakis daba clases de negociación en universidades de Estados Unidos o de Grecia. Al final, su jueguecito de negociar hasta el último minuto, como decía Jürgen Donges, le ha convertido en persona non grata y más que irse, le han echado, porque la semana pasada en el Eurogrupo le cerraron las puertas y después del portazo que había dado Tsipras, le pidieron que se abstuviese de participar en la reunión de los ministros de Finanzas. Y un último detalle. O apuntaba Jürgen Donges también en esa intervención que ha tenido que Grecia tiene una cartera de activos públicos muy importante. ¿Por qué? Porque el volumen de activos que están bajo gestión del sector privado en Grecia es muy bajo. Por ejemplo, hay pocas licencias concedidas de telecomunicaciones, los puertos y las infraestructuras siguen en manos del Estado. Bien, si Grecia no quiere asumir nuevos ajustes, ni siquiera tiene por qué hacer una senda de reducción del gasto, sino que puede sacar al mercado esa enorme cartera que el Banco Central Europeo, igual que ha hecho un balance de la cartera de activos que tiene el Estado español y cualquier otro Estado de la eurozona, también tiene para el Estado griego. Y esos 300.000 millones de euros, solo con enajenar la mitad, estaría la deuda griega en una situación 2 veces mejor a la actual. El problema es que, como vimos, por ejemplo, con el puerto del Pireo, que es la principal infraestructura del transporte del país, porque ahí se mueve buena parte del transporte marítimo, no han querido sacarlo al mercado y al no buscar compradores y no poderlo en manos de empresas, lo que significa es que si el ajuste no se hace vía privatización, se hace vía subidas de impuestos, subidas de IVA, recortes de pensiones. Son opciones, pero Syriza ha dejado claro que siempre opta por cargar el ajuste en el bolsillo de los contribuyentes. No olvidemos que la última vez, antes de levantarse de la mesa de negociaciones, lo que proponían era subir los impuestos en un 90% del ajuste y solo el 10% del programa era rebajas de gasto o privatizaciones. Ahora vamos, gracias Diego, ahora vamos a volver con Diego para ver lo que nos queda por vivir en las próximas horas con el Banco Central Europeo.